Era mi cumpleaños. Estaba sentado solo en la sala, con la nieve ligera cayendo por la ventana, sosteniendo un informe de diagnóstico recién llegado del hospital. El médico dijo que la vieja lesión en la parte baja de la espalda se había agravado. Necesitaba cirugía pronto, o podría perder la capacidad de caminar, e incluso podría quedar postrado en cama. La cirugía y la rehabilitación te costarán un poco más de 30.000, dijo con suavidad, quitándose las gafas. Su tono era tranquilo, pero la advertencia era clara. Asentí y sonreí cortésmente, aunque sentía una opresión en el pecho. Revisé mi cuenta bancaria. Tenía poco más de 10.000 en la cuenta corriente, y mi certificado de depósito no vencía hasta dentro de 3 meses. Sacar el dinero antes de tiempo me costaría un montón de intereses. Tras dudarlo un rato, llamé a mi hijo mayor, David. ¿Cirugía?, preguntó David con irritación, como si lo hubiera interrumpido. ¿No siempre te las arreglabas con fisioterapia cuando te molestaba la espalda? A tu edad, ¿de verdad vale la pena? Apreté el teléfono con fuerza y mantuve la voz serena. El médico dijo que esta vez es diferente. El disco está presionando un nervio. Si no me operan, podría no volver a caminar. Hubo una pausa, y luego soltó una breve carcajada. Mamá, ¿estás segura de que no te están metiendo miedo? A los hospitales les encanta sacarles el dinero a los ancianos. Mira, aquí estamos muy justos, nos acabamos de mudar. De verdad que no tengo dinero para tirarlo a un pozo sin fondo. No te pido nada. Solo quería pedirte prestados 10.000. Te los devolveré cuando venza el certificado de depósito. Mamá, eso es tirar el dinero. No es que no me importe, es que estoy siendo lógico. De verdad tienes que pensar si vale la pena. ¿No dijiste que tenías ahorros? Si es tan urgente, úsalos. Pero no siempre vengas a nosotros en cuanto algo sale mal. Y dicho esto, colgó. Estaba sentado en la cocina, en una vieja silla de madera. El teléfono se me resbaló de las manos y aterrizó en la mesa con un golpe seco. Vibró una vez y luego se quedó en silencio. En ese instante, me sentí como una de esas lámparas viejas y oxidadas del cuarto de calderas, aún parpadeando, pero apenas, meciéndose con la corriente de aire, a punto de apagarse en cualquier momento. Unos días después, me topé con una foto que David y Melissa habían publicado en internet. Estaban en una playa de Hawái, vestidos con ropa de resort, radiantes bajo el sol. Melissa la había subtitulado, Tiempo de relax en familia. Cada centavo bien invertido. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos y luego apagué lentamente mi teléfono. No grité. No los confronté. En lugar de eso, me levanté, entré al dormitorio y cogí una caja de madera de color marrón oscuro que estaba escondida en lo alto del estante del armario. Esa caja no era para joyas ni recuerdos. La tenía desde los turnos de noche en Harbour Machinery hacía más de 20 años. Contenía algo más, algo que había guardado durante todos estos años como mi último recurso. Me senté a la mesa del comedor, la abrí y supe, era hora de actuar. Me llamo Grace Whitman. Trabajé 38 años en la línea de producción de una de las plantas de maquinaria más antiguas de Pittsburgh. Me jubilé el año pasado. Mi esposo falleció cuando nuestros hijos aún eran pequeños. Desde entonces, he sido madre y padre, esforzándome al máximo para criar a mis 2 hijos. David, mi hijo mayor, siempre había sido el niño de oro. Estudiante sobresaliente, responsable y educado. Llegaba a casa del colegio, terminaba sus tareas y luego colaboraba con las tareas del hogar. En la preparatoria, fue el mejor de su clase y obtuvo una beca completa para la Universidad de Pensilvania. Después de graduarse, se convirtió en profesor de matemáticas en una de las mejores escuelas públicas de Pittsburgh y se casó con Melissa, profesora de física de la misma escuela. Solía decir por teléfono todo el tiempo, «Mamá, no escatimes más. Ahora gano bien. Si necesitas algo, cómpralo». Mi hijo menor, Eric, nunca se dedicó a los estudios. Tenía un don para las manos. Justo después de terminar la preparatoria, empezó como aprendiz en un taller mecánico, pasando los días, y a menudo las noches, arrastrándose bajo los coches y aprendiendo el oficio desde cero.
Unos años después, se asoció con un par de amigos del sector y abrió su propio taller mecánico. El negocio iba bien. El día de la inauguración, con los dedos aún manchados de grasa, me agarró la mano y me dijo: «Mamá, no te preocupes. Yo también podré cuidarte». Ahora su negocio se había expandido y había comprado un lugar en la ciudad. Mis antiguos compañeros de la fábrica solían bromear conmigo. «Grace, tus 2 hijos salieron geniales. Debes estar muy orgullosa». Yo siempre sonreía y decía: «Sí, son buenos chicos». Y en esos momentos, mi corazón se llenaba de una cálida calidez. Ese día, como de costumbre, fui al mercado comunitario a comprar pechuga de pollo y verduras. Justo al doblar la esquina, un fuerte estruendo resonó en la calle. Un pequeño camión de reparto de frutas y verduras había volcado. Papas y coles estaban esparcidas por la acera. Un hombre mayor con una gabardina raída se arrodilló junto a los restos, con el pánico reflejado en su rostro. «Dios mío, está por todas partes. ¿Mi esposa está esperando sus medicinas en casa? Señor, déjeme ayudarle». Corrí, enderecé el camión y, junto con algunos transeúntes, comencé a guardar las verduras en las cajas. El hombre me agarró la mano con los ojos húmedos. «Gracias, muchísimas gracias. Me has salvado». Lo ignoré con una sonrisa, pero antes de poder tranquilizarme, una sacudida fuerte me atravesó la parte baja de la espalda, como un rayo eléctrico. La vieja lesión. La que me hice hacía más de 30 años, cuando me torcí un accidente al levantar piezas de motor en la fábrica. Me apoyé en la pared y me deslicé lentamente. La gente que estaba cerca se apresuró a llamar a una ambulancia. Acostado en la camilla de urgencias, luchando por recuperar el aliento, saqué mi teléfono y llamé a David. «David. Estoy en el hospital. Me lastimé la espalda ayudando a un hombre con un camión, el médico dice que podría necesitar cirugía». De fondo, se oía el parloteo ruidoso de los niños, parecía un patio de recreo. La voz de David era apresurada y despectiva. «Mamá, estoy con mis alumnos. Tenemos algo de actividad. Deja que los médicos te vean primero, te llamo luego». Luego colgó. Los resultados fueron los esperados: hernia discal aguda, nervios ya comprimidos. El médico recomendó una cirugía inmediata. «El procedimiento, más la rehabilitación, costará unos 35.000, dijo con tono serio. «Si se demora, su capacidad para caminar podría verse afectada permanentemente». Apreté con fuerza el comprobante de pago, con la palma de la mano fría. Tenía unos 15.000 en mi cuenta corriente. El resto estaba inmovilizado en un certificado de depósito a 3 años que vencía en unos meses. Retirarlo ahora conllevaría una multa considerable. Dudé un buen rato. Luego, a regañadientes, volví a llamar a David. Esta vez, sonó varias veces antes de que finalmente respondiera, con irritación. «Mamá, me estoy preparando para la clase. Date prisa». Bajé la voz. «David, la cirugía va a costar 30.000. No tengo suficiente. ¿Me prestas 10? Te lo devuelvo cuando venza mi certificado de depósito». Hizo una pausa por unos segundos y luego respondió en voz baja: «Mamá, no es que no quiera ayudar, pero ya sabes lo apretada que está la situación ahora mismo. Tengo que pagar los materiales escolares y el campamento de verano de los niños está costando una fortuna. La verdad es que no tengo dinero extra». «¿Estás segura de que el hospital no te está estafando? Hay muchos fraudes últimamente. Tienes que tener cuidado». «David, ¿por qué iba a mentirte? Esto viene directamente del médico». Intenté mantener mi voz calmada y firme, pero había en ella una urgencia sutil e inconfundible. No respondió. En cambio, dejó escapar un suspiro vago y dijo: «Quizás deberías hablar con Eric. Tiene un negocio, sus finanzas probablemente sean más flexibles que las mías. Ahora mismo no puedo ayudarte. Tengo que irme». La línea se cortó antes de poder decir otra palabra. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, viendo cómo la notificación «llamada finalizada» se desvanecía.
Luego respiré profundamente y presioné el número de Eric. Sonó 3 veces antes de que contestara. Se oían las bocinas de los coches y el bullicio de la calle de fondo. Su voz llegó rápida y distraída. «Mamá. Estoy en medio de una reunión de negocios, ¿qué pasa?» Intenté mantener la voz tranquila. «Eric, algo ha pasado. Mi antigua lesión de espalda se ha agravado. El médico dice que necesito una cirugía pronto. Estoy corto de dinero, ¿podrías prestarme 10.000? Hubo una pausa, 2 segundos, quizá 3, antes de responder. «No puedo», dijo sin rodeos. «La verdad es que la tienda ha estado pasando apuros últimamente. Préstamos, alquiler, es un rollo. ¿Y no te lastimaste ayudando a alguien? ¿No deberías ser él quien lo pagara? Ahora mismo no tengo tanto dinero. Quizás podrías preguntarle a algún otro familiar». Bajé la voz, con la garganta tensa y áspera. «Eric, por favor. Solo por esta vez. Piensa en todo lo que hice para que terminaras la escuela, para ayudarte a abrir esa tienda». Soltó un suspiro cansado. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, pero no más amable. «Mamá, tengo mis propios problemas. Tengo que irme, hablamos luego, ¿de acuerdo?» La llamada terminó. Mantuve el teléfono pegado a la oreja durante varios segundos más, inmóvil. Solo cuando volvió el tono de ocupado, lo bajé con cuidado sobre la manta. En ese momento, el mundo quedó completamente quieto. Me recliné sobre la cama del hospital y los recuerdos me invadieron, años de turnos de noche en la fábrica, el ruido de las máquinas resonando en mis huesos, la ropa remendada que usé mientras cocinaba la cena para los niños, las gélidas noches de invierno cuando los envolví en edredones y corrí a urgencias con un niño con fiebre en mis brazos. Pensé que había superado la parte difícil de la vida. Que al menos, en este último tramo, no tendría que quedarme despierto preguntándome cómo pagar la cirugía. Pero me equivoqué. No era uno de esos casos de ancianos que viven solos, que se ven en las noticias. Tenía 2 hijos. Tenía una casa. Tenía una pensión. Tenía lo que llaman una familia. Y, sin embargo, en esa estéril habitación de hospital, me di cuenta de que lo más difícil no es estar solo. Es tener una familia y seguir sintiéndome como un náufrago en una isla remota. Esa noche apenas dormí. Poco después de medianoche, la mujer de la cama de al lado se levantó para ir al baño. Su hija la ayudó con delicadeza, susurrándole: «Tómate tu tiempo, mamá». Salieron juntas y la habitación volvió a quedar en silencio. Me quedé allí tumbada, mirando al techo, con los ojos muy abiertos. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, apareció David. Trajo una taza de café, llevaba su chaqueta y parecía cansado, no el tipo de cansancio que viene de la preocupación, sino el que viene de la obligación. «Mamá, ¿estás segura de que este hospital es de fiar?» Sus primeras palabras no fueron «¿Cómo te sientes?», ni «¿te duele?», eran escepticismo envuelto en preocupación. «Ya sabes cómo está el sistema sanitario hoy en día. Te matan del susto solo para llevarte a la mesa de operaciones. Quizás debería llevarte a otro sitio para una segunda opinión». Me obligué a incorporarme a pesar del dolor que me recorría la espalda. «Este es el hospital al que siempre he ido. El médico me lo explicó todo con claridad. No me asustan. Necesito la cirugía y necesito el dinero». David frunció el ceño. «Mamá, no te emociones. El tratamiento conservador también funciona. Tuve un compañero de trabajo que mejoró solo con medicamentos, no gastó ni un centavo en cirugía». Se me encogió el corazón. Lo vi claramente. No se trataba de preocupación. Se trataba de dinero. De evadir el gasto. No grité. No lloré. Solo le hice una pregunta en voz baja: «David, ¿de verdad vas a dejar que acabe en una cama, necesitando ayuda solo para ir al baño?» Su tono se endureció. «Mamá, no digas eso. Tengo mis propias presiones. No puedes verlo solo desde tu perspectiva». Se quedó menos de 20 minutos.
Luego dijo que tenía una reunión de personal y se fue. En cuanto a Eric, nunca apareció. Desde ese día, solo me ha enviado unos cuantos mensajes cortos, como ¿cómo te sientes hoy?, pero nada más. Ninguna visita. Ninguna llamada. Solo silencio. Intenté explicarles mi situación, les conté sobre la cirugía, los costos, lo difícil que estaba, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Estoy ocupado ahora o simplemente aguanta. A veces, ni siquiera se molestaban en responder. Acostado en mi cama de hospital, observé a la mujer en la cama de al lado mientras su hijo pelaba una manzana para ella. Sus manos se movían con soltura, su voz suave y amable. Toda la escena parecía sacada de un anuncio, cálida, tierna, llena de amor. Y así, algo afilado y pequeño me atravesó el pecho. Giré la cabeza y fingí cerrar los ojos, pero el dolor me llegó a las comisuras de los ojos. No tenía celos de que tuviera un hijo. Tenía celos de que su hijo recordara quién era ella. De que recordara lo que había hecho por él, no solo cuando necesitaba una firma o un poder notarial, sino como madre. Como persona. Pensé en aquel invierno en el que David tuvo un ataque de asma. Corrí descalza a urgencias con él en brazos, tenía tanta prisa que me puse 2 zapatos diferentes. Recordé la vez que Eric se rompió el brazo y pedí prestado dinero para llevarlo a urgencias, y luego trabajé 3 turnos de noche seguidos para compensar. Nunca consideré esos momentos como sacrificios. Simplemente hice lo que hacen las madres. ¿Y ahora? Uno me dice que no les sobra dinero y el otro me pregunta si estoy seguro de que no me están estafando. Todos los días, tumbado allí, mirando el techo blanco y estéril, me preguntaba. Grace, ¿te equivocaste? ¿Fue un error depositar todas tus esperanzas en tus hijos? Esas noticias sobre padres ancianos obligados a abandonar sus hogares, presionados para ceder propiedades, abandonados mientras estaban enfermos, yo solía pensar que eran tragedias lejanas. Ahora creo que podría ser el siguiente. Así que cogí el teléfono y llamé a Bill Simmons, mi antiguo compañero de Harbour Mechanics. Trabajamos codo con codo durante 20 años. ¿Grace? ¿Qué pasa? Me dijeron que estás en el hospital, dijo. Se lo conté todo. Hubo un momento de silencio, y luego dijo, no te preocupes por el dinero. Te transferiré 30.000. Me ayudaste muchísimo cuando mi esposa estuvo enferma. Nunca lo olvidé. Se me hizo un nudo en la garganta. Bill, vives de la jubilación como yo. No puedo pedirte que. Cállate, ladró, igual que solía gritar desde el otro lado de la tienda. Envíame tu número de cuenta bancaria. Tu salud es lo primero. Al día siguiente, el dinero llegó a mi cuenta. Programé la cirugía. La recuperación transcurrió tranquilamente. David y Eric me enviaban mensajes de texto de vez en cuando. ¿Cómo te sientes hoy? Nunca me preguntaron cuánto me había costado la cirugía ni si necesitaba algo. Ninguno de los dos me visitó. Pero Bill pasaba cada pocos días con fruta fresca. Dijo que su esposa se había aficionado a la repostería e insistió en que probara su última creación. Comencé a ver las cosas con claridad, quienes contaban como familia y quienes ampliamente estaban tomando prestada la etiqueta. 3 semanas después de que me dieron el alta, cumplí 65 años. Escribí invitaciones. Una para David y su familia. Otra para Eric y los suyos. Y otra para Bill. El día de la fiesta, la familia de David llegó tarde. Melissa se quitó el abrigo y cantó, «Feliz cumpleaños». Es que hemos estado muy ocupados. El banco ha estado como una cabra últimamente, ni siquiera tuve tiempo de comprar un regalo. Sonreí. No pasa nada. Me alegro de que estés aquí. Eric y Jenny habían llegado antes. Jenny estaba en la cocina, cocinando una sopa a fuego lento. Eric picaba verduras y decía, «Mamá, esta noche vamos a preparar una cena de verdad». Incluso aprendí una receta nueva para la ocasión. La cena fue tranquila por un rato. Melissa se quejó de la microgestión de su jefe. David se quejó de que las decisiones sobre la titularidad eran más difíciles que una carrera presidencial.
Eric conversó sobre las nuevas herramientas eléctricas que el taller acababa de adquirir. Cogí una costilla con mis palillos, sonreí levemente, pero por dentro me sentía espeso y pesado, como si algo inamovible se hubiera asentado en el fondo de mi pecho. David estaba en medio de una diatriba sobre su bono cada vez menor de este año, cuando el teléfono de Melissa se iluminó sobre la mesa. Mis ojos se dirigieron hacia él. La pantalla aún mostraba su pantalla de bloqueo, ella en traje de baño, con su hijo en brazos, de pie en una playa soleada. Palmeras, cielo azul y olas del mar de fondo. Reconocí esa foto instantáneamente. Lo vi el día que regresé a casa del hospital, mientras navegaba por las redes sociales en el sofá. El título decía, un merecido descanso en Hawái. ¿Ese viaje? Fue justo la semana que estuve en el hospital, preocupándome si podría volver a caminar. Dijeron que tenían presiones financieras. Que no les sobraba dinero. Pero de alguna manera lograron tomarse unas vacaciones en Hawái. No los llamé. En lugar de eso, bebí mi sopa tranquilamente y les permití que representaran su pequeña obra de teatro en la mesa, cada línea perfectamente ensayada, educada, apropiada, y completamente hueca. Me levanté de la silla y volví a mi habitación. Mis pasos eran firmes, pausados, casi como si quisiera darles tiempo para que se desahogaran en su inquietud, para que el silencio se espesara como la niebla. Unos minutos después regresé sosteniendo una caja de madera. No era grande, pero a cada paso que daba, parecía que estuviera latiendo. Un explosivo silencioso en el aire, listo para detonar. Me senté y lo coloqué justo en el centro de la mesa. Los ojos de Jenny se iluminaron con curiosidad. Grace, ¿qué es esto? Eric levantó la vista y se rió entre dientes. ¿No me digas que esa es la reliquia familiar? Melissa dejó el teléfono. David hizo una pausa a mitad de la frase. Pasé la mano suavemente por la tapa, con voz tranquila y pausada. Esta caja, la tengo desde hace 20 años. Y hoy, en mi cumpleaños, creo que es hora de abrirla. Jenny se inclinó, visiblemente intrigada. ¿Es algo especial? David sonrió. ¿Qué escondes ahí, mamá? ¿No me digas que has estado guardando el dinero de tu pensión a escondidas? Coloqué la palma de mi mano sobre la parte superior de la caja, con la voz baja pero clara, como el comienzo de una carta sin remitente. Esta caja ha estado conmigo durante 2 décadas. Y hoy quiero hablarte, no como tu madre, sino como persona. Hice una pausa y miré a mi alrededor, a los rostros que me eran familiares, pero que de repente parecían tan lejanos. Todos estos años, los crié sola. Desde sus primeras palabras hasta sus graduaciones universitarias, sus bodas y sus nuevos hogares. Pensé que el amor que les di sería correspondido con respeto. Que lo honrarían, que lo recordarían. Miré entre David y Eric, dejando que el silencio permaneciera por un segundo más. Pero solo hizo falta una cirugía para demostrarme lo equivocado que estaba. David bajó la mirada. Melissa aferraba una servilleta, limpiando compulsivamente un plato que ya estaba impecable. Eric me miró con un destello de culpa en los ojos. Me volví hacia Bill, sentado en silencio al final de la mesa. Firme como siempre, como lo había sido durante 40 años en la fábrica, nunca ruidoso, pero nunca ausente. Por suerte, no estaba completamente solo. Tenía un verdadero amigo. Alguien que, cuando las cosas se pusieron difíciles, no dudó en ayudar. Bill me ayudó y me dio el dinero que necesitaba para mi cirugía, sin pensarlo 2 veces. Y ustedes dos, levanté la mano de la caja y mi voz se volvió fría, cortante como una corriente de aire invernal, me enseñaron que la sangre no siempre conlleva responsabilidad. La mesa quedó en completo silencio. Se oía a Melissa tragar saliva. Tras un largo silencio, David por fin habló. Mamá, dijiste que nos contarías cuando lo descubrieras. ¿Qué quieres decir exactamente? Nosotros también tenemos trabajos, vidas y responsabilidades. Actúas como si tuviéramos que dejarlo todo. Ah, ¿ocupado? Lo interrumpí, subiendo el tono de voz sin poder contenerme. ¿Estabas ocupado mientras estabas descansando en las playas de Hawái?
El rostro de David palideció. El tenedor de Melissa se le resbaló de los dedos y cayó ruidosamente en su plato. Eric se giró hacia él con el ceño fruncido. Espera. ¿Hawái? Me dijiste que no podías irte porque la escuela estaba llena y estabas abrumado con las calificaciones. David se puso rígido. Eran vacaciones. Tomé vacaciones pagadas. Y ese viaje fue con nuestro propio dinero. Mamá, no puedes usar como arma el hecho de que no te prestamos dinero. Saqué mi teléfono, lo deslicé una vez y giré la pantalla hacia ellos. La imagen era una captura de pantalla de las redes sociales de Bill. Melissa, de pie en la playa en traje de baño, sostenía a su hijo. Las palmeras se mecían detrás de ella y el cielo azul se cernía sobre ella. Dijiste que no tenías dinero. Ni tiempo. Pero mientras yo estaba en una cama de hospital esperando la cirugía, tú bebías agua de coco bajo las palmeras, tomando fotos. Tú, miré a David a los ojos, eres profesor. Hablas de ética y responsabilidad en clase todos los días. Dime, ¿cómo te llevas contigo mismo delante de tus alumnos? La cara de Melissa se sonrojó profundamente. Grace, eso es injusto. Lo estás exagerando. Nosotros también estábamos muy estresados, la hipoteca, el préstamo del coche, no nos quedaba nada para dar. Me volví hacia Eric, en voz aún más baja. ¿Y tú, Eric? Dijiste que tenías poco dinero. Pero la semana que me dieron de baja, pasé por tu tienda. Vi tu libro de cuentas, depósitos de 5 cifras, uno tras otro, todos registrados en blanco y negro. Eric bajó la mirada, con las orejas rojas como la sangre. Sus palabras salieron tensas, como si le arañaran la garganta. Mamá. No quise decir que no quisiera ayudar. Solo tenía miedo. Si te lo diera y no pudieras devolverlo, yo sería el que saldría perdiendo. Dejé escapar una risa fría y aguda. Entonces, ¿para ti mi valor como madre depende de si puedo o no pagar un préstamo de $10,000? Cuando eran niños, me saltaba comidas, trabajaba doble turno y usaba abrigos remendados para que pudieran tener ropa escolar nueva. Cuando estaban enfermos, me sentaba junto a sus camas noches enteras, tomándoles de la mano mientras les ponían suero. Ahora soy yo quien está en el hospital, y solo recibo excusas. Estoy ocupado, no tengo dinero. Pero de alguna manera, encontraron tiempo para las vacaciones. Y miles de dólares para alojarse en hoteles frente al mar. Hice un gesto hacia Bill, que estaba sentado tranquilamente a un lado. No es de la familia. Pero no dudó en enviarme el costo total de la cirugía. Vino al hospital. Trajo fruta. Apareció. ¿Ustedes dos? Solo recibí mensajes de vez en cuando. ¿Cómo te sientes hoy? Como si estuvieras mirando el clima. Bill se rascó la nuca, incómodo. Grace, no necesitas entrar en detalles. No, sí. Me levanté de golpe. La silla chirrió con fuerza contra el suelo de madera. Dices que me amas, pero no me lo has demostrado ni un ápice, ni siquiera lo mínimo. No te invité hoy para regalos de cumpleaños ni para escuchar lo duro que ha sido el trabajo. Te pedí que vinieras para ver esto. Abrí la caja. Dentro, 2 fajos ordenados de billetes y una libreta antigua reposaban tranquilamente, el dinero como un peso que había estado presionando mi pecho durante semanas, finalmente expuesto, finalmente liberado. Y debajo del dinero, una hoja de papel ligeramente amarillenta. La letra era firme y clara. Yo, Grace Whitman, declaro la siguiente distribución de mis bienes. La mitad se donará al señor Bill Simmons, en agradecimiento. La otra mitad se reservará para mi propio cuidado y gastos de manutención. No se reconocerán otras reclamaciones familiares. El silencio cayó sobre la habitación. Melissa fue la primera en estallar, con voz chillona. Grace. ¿En serio le estás dando tu casa y tus ahorros a alguien más? La miré con la calma de quien ya no tiene nada que temer. Era como un extra inesperado que irrumpe en el lugar equivocado. Estoy pagando una deuda. Bill me ayudó cuando no tenía nada.
Sin preguntas, sin condiciones, solo ayuda. ¿Y tú? Me mostraste exactamente cuán profunda es mi soledad. Eric se puso de pie de golpe, con los ojos enrojecidos. Mamá, me equivoqué. El día que llamaste, yo tenía el dinero. Solo tenía miedo, ¿vale? Fui un estúpido. Y cuando quise arreglarlo, no supe cómo. No pude mirarte a la cara. Rebuscó en su cartera y sacó un cheque. Toma. 10.000. Por favor. Tómalo. Negué con la cabeza y le devolví el cheque con cuidado, con una sonrisa triste dibujando en mis labios. ¿Ahora? ¿Ahora quieres arreglarlo? ¿Crees que se trata de dinero? Mi voz no era fuerte, pero los golpeó como un martillo, limpia, directa, ineludible. Toda mi vida, ahorré y escatimé para que tuvieras más. Te di mi tiempo, mi energía, mi salud. Me quedé hasta tarde en la fila, omití visitas al médico, acaparé cada centavo, solo para construir algo para ti. Pero cuando necesité ayuda, dijiste que estabas preocupada, que no tenías dinero. Pensaste que me estaban estafando. Ni siquiera pudiste confiar en mí. El rostro de David se sonrojó. Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel? Somos tus hijos. Levanté la vista. No había ira en mi voz, solo un cansancio silencioso que se había instalado en lo más profundo de mí. ¿Hijos? Dije en voz baja. ¿Saben quién me acompañó mientras estuve hospitalizada más de 2 semanas? ¿Quién me preguntó si tenía dolor? Su preocupación nunca pasó de sus teléfonos. Mientras tanto, Bill, que ni siquiera es familia, venía todas las semanas. Traía fruta cortada. Se sentaba conmigo. La sala se sumió en un silencio tan denso que era casi físico. David miraba al suelo, completamente mudo. Eric se quedó paralizado, como si le hubiera dado una bofetada delante de una multitud. Cerré con cuidado la caja de madera y la atraí hacia mis brazos. Mi voz, firme y definitiva, rompió el silencio. Le pagaré a Bill hasta el último centavo que le debo. En cuanto a la casa y mis ahorros, el acuerdo es legalmente vinculante, lo he firmado y certificado ante notario. No tienes nada que impugnar. Me levanté, apoyé mi mano brevemente en el respaldo de la silla y me giré hacia la puerta. Mamá, espera, ¿a dónde vas? Eric corrió a mi lado, el pánico se reflejaba en su voz. No miré atrás. Me voy a mudar a la comunidad de jubilados Riverbend con Bill. Ya lo hemos arreglado todo. Es un lugar tranquilo y apacible. Hay cocina, jardín y también viven allí algunos viejos amigos. Lo mejor de todo es que nadie me trata como si fuera una carga. Ya no tendrás que preocuparte por cuidarme. No tendrás que contestar mis llamadas. Ni siquiera tendrás que acordarte de mi cumpleaños. Llegué a la puerta principal y la abrí. La cálida luz del sol se derramaba sobre mis hombros, suave y dorada. Detrás de mí, oí a Melissa empezar a llorar, sollozos ahogados y apagados. Entonces David gritó, «Mamá», con la voz quebrada por algo que finalmente parecía arrepentimiento. Pero no me detuve. No me giré. En ese momento, por primera vez en años, vi las cosas con claridad. La verdadera felicidad no está en mendigar amor. Está en saber que, cuando te enamores, alguien te tenderá la mano, no por obligación, sino porque le importas. La verdadera familia no se trata de sangre. Se trata de empatía. Esa caja de madera no solo contenía dinero y papeles. Contenía la última oportunidad que les daría a mis hijos. Y esa oportunidad había pasado. Salí al pasillo, el suelo de madera crujía bajo mis pies. Cada paso que daba sentía como si me alejara de una versión de mí misma, una que había pasado toda su vida creyendo que criar hijos garantizaba una red de seguridad en la vejez. Quizás un día, cuando tengan sus propios hijos, lo entiendan. Comprenderán que cuando alguien envejece, no quiere regalos caros ni felicitaciones de cumpleaños vacías. Quieren a alguien que entre con ellos al quirófano, sin necesidad de que se lo pidan.
¿Ese momento? Se lo perdieron. El día que me mudé a la residencia de ancianos, el clima era perfecto. El sol se extendía perezosamente sobre los bancos del jardín y los arces, infundiendo una suave calma dorada en todo. Riverbend era un lugar tranquilo. Una pequeña comunidad donde todos los residentes tenían más de 60 años. No había llamadas de cobro ni rumores de que era una carga. Nadie me preguntó cuándo iba a volver a casa. Me encantaba el ritmo lento, el té de la tarde a las 3, el rincón de lectura junto a la terraza acristalada y la forma en que la luz caía a través de las ventanas de la biblioteca. Lo que más me gustó fue que aquí nadie preguntó, ¿dónde están tus hijos? Porque aquí todos ya lo sabíamos, esa pregunta, más que cualquier otra, puede herir profundamente. Al tercer día, Bill y yo nos sentamos juntos en el jardín. Estaba igual que siempre, voz ronca, risa como tejas que se caen de un tejado. ¿Ya te estás instalando?, preguntó, dejándose caer a mi lado con una taza de té. Qué bonito es aquí, dije, mientras observaba a un grupo de mujeres tomando el sol en el césped. La gente lee, toca el violín, planta flores. Nadie te dice que eres demasiado mayor para estar solo. No dije lo que pensaba. Pero Bill lo sabía de todos modos. Me entregó mi taza y preguntó, ¿alguno de tus muchachos ya llamó? Sonreí levemente. Más o menos. Unas semanas después, llegó una carta del abogado de David. Estaba plagado de sincera preocupación y sugerencias bien pensadas, pidiéndome que reconsiderara mis decisiones sobre mi patrimonio y proponiendo que creáramos un espacio para el diálogo familiar. Bebí un sorbo de té mientras guardaba la carta en un sobre. Dentro, incluí una nota adhesiva. Gracias por su preocupación. El acuerdo ha sido notariado. Si tiene alguna otra duda, por favor, contacte a mi abogado. 3 días después, Eric llamó. Mamá, su voz era más débil de lo que recordaba, hueca. Sé que metí la pata. Solo, me preguntaba si podríamos volver a ser como antes. No dije ni una palabra. Simplemente puse el teléfono sobre la mesa y lo dejé sonar solo hasta que se silenció. Unos minutos después, llegó un mensaje de texto. Mamá, solo quería un trozo de tu pastel de manzana. Me quedé mirando esas palabras un rato. Mi mente divagaba, el vapor que salía de la estufa, la canela en el aire, su voz adolescente preguntando si la masa ya estaba lista. Pero lo único que escribí fue: me va muy bien aquí. No tienes que preocuparte por mí. La vida en la comunidad de jubilados resultó ser más satisfactoria de lo que podría haber imaginado. Teníamos clases de jardinería, una pequeña compañía de teatro, talleres de tejido y noches de cine todos los fines de semana. Bill, siempre tan instigador, me nominó coordinadora de actividades del Consejo de Residentes. Intenté rechazarla. De alguna manera, gané por goleada. En mi primera reunión de té, una mujer de unos 90 años se levantó lentamente con su bastón y dijo: gracias, señora Grace. Nos recordó que envejecer no significa perder nuestras opciones. Me senté en un rincón y sus palabras me inundaron como la luz del sol derritiendo la escarcha. Solía decir: no quiero molestar a mis hijos. Ahora digo: no le debo nada a nadie. Pasaron 2 semanas y encontré otro sobre de David en el correo. Esta no la escribió un abogado. Fue escrita a mano, tentativa. Una ofrenda de paz. Escribió: mamá, me gustaría que Ben te visite. Ha estado preguntando por ti. Ben, mi único nieto. Un niño tranquilo y brillante que una vez se aferró más a mí que a sus padres. Me quedé mirando esa frase un buen rato. Luego le respondí a David: Ben es bienvenido. Pero, por favor, no vengas con él. Él respondió casi inmediatamente: ¿por qué? Escribí: porque no me debe nada. Pero tú perdiste la oportunidad de pagar lo que sí debías. Esa noche, estaba preparándote en el solario cuando Bill acercó 2 sillas. Nos sentamos, hombro con hombro, viendo cómo los últimos rayos de sol rozaban el cristal. Después de contarle lo de la carta, asintió levemente. Entonces, ¿por fin la viste?
Asentí de vuelta. Sí. No vienen a reconciliarse. Intentan recuperar un sentimiento. Quieren dejar de sentirse culpables. ¿Qué vas a hacer? Giré la taza lentamente entre mis manos. No estoy enojada. Y tampoco los voy a perdonar. Simplemente, ya no sigo haciendo el papel. ¿Qué parte? La mamá siempre disponible. La mamá que perdona pase lo que pase. La mamá que espera en la puerta, siempre diciendo, siempre puedes volver a casa. David nunca respondió a ese último mensaje. Y yo no miré atrás. Pero Ben vino. Llevaba una gorra de béisbol caqui y una mochila llena de planetas. En cuanto entró, me sonrió y me preguntó, «Abuela, ¿tienes helado?» Me reí y le alboroté el pelo. «Claro. Chocolate». Esa tarde, hicimos rompecabezas, dibujamos y nos sentamos en un banco junto al jardín a contar historias. Le conté que atrapaba luciérnagas en los maizales con mi abuela. Me escuchó con los ojos muy abiertos, sin pedir permiso para irse ni una sola vez, ni siquiera cuando el sol empezó a ocultarse tras los árboles. Le dije que se llevara su dibujo a casa. Levantó la vista y preguntó: ¿Puedo volver a visitarte otra vez? Sonreí. Puedes venir cuando quieras. Unas semanas después de la visita de Ben, comenzaron a correr rumores sobre David. Su contrato en la escuela había sido rescindido, alguna vez estuvo en condiciones de convertirse en subdirector, pero después de una acalorada discusión con un grupo de padres y una caída en picada de su reputación, todo se desmoronó. Algunos dijeron que falsificó partes de su historial de investigación. Otros dijeron que simplemente era arrogante y que se había ganado demasiados enemigos. Cualquiera que sea la razón, ya no era la estrella en ascenso en el camino hacia la titularidad. A Melissa no le fue mucho mejor. Su departamento en el banco sufrió despidos y la incluyeron en la segunda ronda. Un día, me topé con un anuncio patrocinado suyo en redes sociales. Vendía cursos de finanzas personales para mujeres y predicaba la independencia financiera desde la cocina, con una pizarra pegada torpemente al refrigerador detrás de ella. Me quedé mirando esa foto un buen rato. Y por primera vez en mucho tiempo, casi me reí. En cuanto a Eric, sabía desde hacía tiempo que su taller mecánico había quebrado. Intentó dedicarse al alquiler de autocaravanas, pero con un historial crediticio bajo, no pudo conseguir un préstamo. Finalmente, terminó trabajando para una cadena nacional de talleres, se mudó a otra ciudad y cambió de número. Lo que no cambió fue su hábito, desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles y resurgir solo cuando había algo que ganar. Cada uno de ellos, a su manera, intentó volver a alcanzarme cuando la vida empezó a caer sobre ellos. Lo recuerdo claramente, una noche, pasadas las 10, recibí una llamada de David. «Mamá», su voz sonó quebradiza. «Sé que es tarde, pero las cosas están difíciles por aquí». Hizo una pausa. Entonces vino el lanzamiento. «¿Podrías prestarme 2.000? Solo para que nos ayude un poco. Para Ben». Lo escuché terminar y luego pregunté, ¿de verdad es por Ben? ¿O solo estás usando su nombre para amortiguar tu caída? Él no respondió. «Sabes», dije con calma, «tengo los 2.000. Ese no es el problema. Pero ya no quiero gastar dinero para ayudarte a esquivar las consecuencias de tus decisiones». Y luego colgué. Ese invierno, organicé una recaudación de fondos navideña en toda la comunidad para recaudar dinero para personas mayores con necesidades médicas. Bill ayudó a montar las carpas. Las señoras del solario hornearon más de 50 tartas de manzana. Otros donaron tarjetas hechas a mano, pastillas de jabón y bufandas tejidas. Llenamos una fila entera de mesas. El director incluso invitó a un periódico local a cubrirlo. En su artículo, alguien me describió como un pino en invierno, firme, incluso con el viento. No creía merecerlo. No intentaba ser fuerte. Simplemente, por fin estaba en paz. Esa noche, me senté en el balcón bajo un cielo nocturno nítido. Las estrellas se extendían sobre mí. Bill me dio una taza de sidra de manzana caliente con una pizca de canela.
Él preguntó, ¿todavía los extrañas? Lo pensé. Extraño quienes pensé que eran. No dijo ni una palabra. Simplemente levantó su taza con cuidado y la golpeó contra la mía. A la mujer que finalmente dejó ir la fantasía, dijo. Choqué su copa suavemente. Salud. En la segunda mitad de mi vida, finalmente dejé de esperar que alguien regresara. Porque ya no estaba allí parado. Soy David. Me quedé en la puerta de la residencia de ancianos con la carta aún en la mano, de vuelta, sin abrir, sin una sola arruga en el sobre. Ni siquiera la palabra mamá, escrita con mi propia letra en el anverso, había sido tocada. Era el tercero que enviaba. Ella no había respondido a ninguna. Me dije que había hecho las paces con que el mundo ya no me rodeara. Pero al sostener esa carta, aún sellada, en el mismo estado en que la había enviado, sentí como si algo dentro de mí se abriera levemente. Ella realmente no iba a regresar. Pensé en su cumpleaños, ese día que todos nos sentamos a la mesa. Sostenía aquella caja de madera como si pesara más que papel y dinero. Su rostro, sereno pero desconocido, no se parecía en nada a la mujer que creía conocer. Supuse que simplemente era vieja. Frágil. Sintiendo nostalgia. Tal vez quería reflexionar un poco sobre el pasado. Pero en lugar de eso, ella retiró el telón sobre algo que ninguno de nosotros se atrevió a tocar, la responsabilidad. Ese día, no gritó. No lloró. Simplemente expuso cada palabra que habíamos dicho, cada decisión que habíamos tomado, cada ausencia que habíamos justificado, y las expuso a la luz. Recuerdo estar allí sentada, con el cuero cabelludo erizado y la cara enrojecida y caliente. Melissa estaba sentada a mi lado, moviendo la rodilla nerviosamente, esperando una señal, un guión, cualquier cosa que lo explicara todo. Pero no tenía nada que darle. Porque lo que mamá había sacado de esa caja no era dinero, era la factura. La última factura de una vida dedicada a recoger lo que dejamos tirado, a arreglar las cosas, a mantenerlas juntas, sin preguntarle nunca cuánto le costó. Solía imaginar que un día se derrumbaría. Gritaría. Tiraría un plato. Azotaría una puerta. Pero no lo hizo. Simplemente dijo, le pagaré a Bill. El acuerdo está firmado. De ahora en adelante, no seré una carga para ti. Y luego se dio la vuelta y se fue. Sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche bebí demasiado. Melissa siguió insistiendo en que yo la había dejado humillar y en que su madre era igual de dramática. Pero no discutí. Porque la verdad era que sabía que no era ella. Era yo. No era que no quisiera a mi madre. Es que daba por sentado su presencia. Recordé los guantes que ella cosía a mano para mí cuando era niña, las noches en que se quedaba despierta atendiendo mi fiebre, esos recuerdos todavía estaban allí, claros como el día. Lo que nunca había considerado era que ella pudiera envejecer. Que ella podría lastimar. Que ella pudiera perder la esperanza. Me di cuenta de eso por primera vez el día que volví a ver la foto de Melissa en Hawái. Estaba sonriendo de oreja a oreja en la playa, con el pelo alborotado por el viento, y Ben a su lado. La marca de tiempo era de la misma semana en que mamá estaba acostada en una cama de hospital, esperando dinero para la cirugía. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cobarde que había sido. Recordé la segunda llamada que hizo, la tenue esperanza en su voz. Como intentaba no parecer desesperada, con qué cuidado escogía sus palabras. ¿Y qué dije? Dije, ¿estás seguro de que no te están estafando? Luego colgué y reservé billetes de avión a Hawái. Me dije que ya era hora de tomarme unas vacaciones. Que Ben necesitaba el mar. Que Melissa y yo necesitábamos espacio. Pero en esa playa, con mi cámara enfocando a Ben chapoteando en las olas, recibí un mensaje de Eric, se operó. Bill la pagó. Me quedé congelado. Esa noche, me paré en el balcón del hotel y fumé un cigarrillo. El primero en 10 años. No porque estuviera ansioso, sino porque estaba avergonzado. La verdadera vergüenza no proviene de ser malinterpretado. Proviene de ser visto con claridad y saber que no pasaste la prueba. Fui a la comunidad de jubilados una vez, poco después.
Solo para echar un vistazo. Desde el borde del césped, la vi con otras mujeres plantando rosas. Se movía despacio, con cuidado, con el sombrero ladeado sobre la frente. Su rostro parecía sereno. Firme. Bill estaba cerca con una regadera, los dos se movían en un ritmo tranquilo como un equipo establecido desde hacía mucho tiempo. No me acerqué más. Pero sé que ella me vio. Ella no saludó. No giró la cabeza. Ella simplemente se quitó los guantes y continuó cavando. Y en ese momento, lo entendí. Ella ya no estaba enojada. Ella simplemente ya no me necesitaba. Desde entonces, la vida ha sido bastante dura. La escuela contrató a un nuevo equipo directivo. El nuevo jefe de departamento no tuvo paciencia con lo que él llamaba mis estándares de la vieja escuela. Mi ascenso fracasó. Mi expediente de evaluación fue rechazado 3 veces. Tras los despidos en el banco, Melissa cayó en una mala racha incluso peor que la mía. Intentó ofrecer clases de finanzas en línea, pero casi nadie se apuntaba. Al final, tuvimos que sacar a Ben de sus clases de piano. Y honestamente, no puedo culpar a nadie. Era solo yo, viviendo la conmoción de todas las decisiones que había tomado o no había tomado. Y luego comencé a soñar con mamá. Mientras dormía, volvía a ser pequeño, enfermo y asustado, aferrado a su espalda mientras nos llevaba a toda prisa, en la fría noche, a urgencias. Con una mano me sostenía, con la otra agarraba un par de zapatos. Su voz, firme y suave. No tengas miedo, cariño. Mamá está aquí. Me despertaba con la almohada empapada y un peso en el pecho que no podía quitarme. Así que le escribí una carta. El primero no lo abrió. El segundo, lo hice más largo. Lo anoté todo. La primera vez que evadí su llamada con un «estoy ocupado». La vez que le pasé la pelota a otro con un «esa no es mi decisión». Cada momento había elegido el camino más fácil en lugar del correcto. Este tampoco lo abrió. La tercera carta, la doblé en una copia de mi libro favorito de psicología educativa, el que me había comprado en la universidad, y la envié por correo. En ese momento, ella respondió. No con una letra. Con una sola línea. David, no es que no tuvieras oportunidades. Es que siempre elegiste el camino equivocado. Lloré. Lloró como un niño que finalmente vio el desastre que había armado y ya no podía esconderse detrás de excusas de adultos. Ahora doy clases en un centro de orientación sin fines de lucro. No es un trabajo elegante. El sueldo no es nada del otro mundo. Pero por primera vez en años, me siento sólida. Con los pies en la tierra. Todos los viernes doy un seminario público a un grupo de estudiantes de secundaria sobre la familia, la responsabilidad y lo que significa estar presente. Y les digo. El amor no es solo un sentimiento. Es una responsabilidad. Solo importa si llegas a tiempo. No sé si algún día podré compensarla por todo esto. Pero sí sé esto. Si mamá está sentada en ese jardín, con sus manos en la tierra y el sol en su cara, tal vez, solo tal vez, sentirá un poco de paz al saber que finalmente he dejado de correr. Y por primera vez puedo decir tranquilamente. Mamá, no te pido perdón. Solo quiero que sepas que sí aprendí.